Buenos días a todos, a todas, en la gracia del Señor. Hoy 9 de noviembre, estamos hoy celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán en el año 324. Estamos hoy en ese contexto de celebrar a la Basílica, dedicación de la Basílica de Letrán, y de ahí en fuera todas las llamadas catedral, llamada cátedra, llamada lugar de enseñanza que el Señor nos da a cada obispo como iglesia madre, iglesia mayor. Escuchamos un momento esta pequeña asamblea, esta alabanza para disponernos hoy martes a la presencia del Señor con bendición. Ok, hoy en la vida de los santos tenemos este encuentro con Jesús sobre el tema de la dedicación de la Basílica de Letrán en el año 324. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Basílica significa casa del rey. En la Iglesia Católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se le puede llamar basílica a aquellos templos de los cuales el Sumo Pontífice le concede ese honor especial. En cada país hay algunos, y ahí es donde se consiguen indulgencias parciales y, de acuerdo a los decretos, indulgencias plenarias. La primera basílica que hubo en la religión católica fue la de Letrán, que se llama San Juan de Letrán, cuya consagración celebramos en este día.
era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir el templo, le regaló al sumo pontífice el palacio Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestre convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de la Iglesia Católica. En su frontis tiene una leyenda: madre y cabeza de toda la iglesia de la ciudad y del mundo. Se le llama Basílica del Divino Salvador porque cuando fue nuevamente consagrado en el año 787, una imagen del Divino Salvador al ser golpeada por un judío derramó sangre, y en recuerdo de ese hecho se le puso ese nuevo nombre, Divino Salvador. Se llama también Basílica de San Juan de Letrán porque tiene dos capillas dedicadas a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Durante 1000 años, desde el año 324 hasta el 1400, época en que los papas se fueron a vivir a Aviñón en Francia, la casa contigua a la basílica se le llamó Palacio de Letrán. Fue la residencia de los pontífices y allí se celebraron 5 concilios o reuniones de los obispos de todo el mundo. En este palacio se celebró en el año 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, Tratado de Letrán. Cuando los papas volvieron a Aviñón, se trasladaron a vivir al Vaticano, y ahora en el Palacio de Letrán vive el vicario de Roma, o sea, el cardenal al cual el sumo pontífice encargó de gobernar a la iglesia de esta ciudad. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos, y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo, y la construcción actual es mucho más hermosa que la anterior. San Agustín recomienda cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquellos que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conserváramos nuestra alma bella y limpia como le agrada a Dios, que sean su templo santo. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma. Bueno, pues hoy estamos celebrando esta hermosa edificación que se llama la Basílica de San Juan de Letrán, y en esta hermosa edificación pues nos encontramos con todos estos detalles de la historia que el Señor nos ha regalado en la bendición como basílica o catedral, que son por consiguiente las sedes de las enseñanzas máximas que el Señor nos ha dado. Y bueno, pues qué más hermoso templo que tú, José Alejandro, que tú, Marimar Sodi, que tú, Rocío Peralta, o José Jesús, o Elsa Romero. Qué mejor templo que tú, donde vayas reflejando lo que realmente eres en la presencia de Dios, lo que realmente expresas en la gracia divina del Señor. Por eso mismo, hoy nos invita el Señor a tener ese encuentro de bendición, ese encuentro de gracia en su presencia. La dedicación a la basílica pues tiene ese proceso de recordarnos que somos templos vivos del Espíritu Santo, somos templos de gracia y bendición. Como dice la vida de los santos, hoy hermosamente lo leí así y te lo voy a leer con ese proceso del oficio de lectura que me regaló una mañana el Señor, ese proceso de bendición. Dice San Cesareo de Arles, obispo, que hoy nos dio, dice: todos nosotros, amadísimos, antes de ser bautizados fuimos
lugar donde habitaba el demonio. Después del bautismo nos convertimos en templos de Cristo. Y si pensamos con atención en lo que atañe a la salvación de nuestra alma, tomemos conciencia de nuestra condición de templos verdaderos y vivos de Dios. Dios habita no solo en el templo construido por hombre, ni casa hecha de piedra y de madera, sino principalmente en el alma hecha a imagen de Dios y construida por Él mismo, que es su arquitecto. Por eso dice San Pablo, el templo de Dios es santo, ese templo sois ustedes. Y bueno, pues hoy nos invita el Señor a tener ese encuentro de este día en torno a lo que se proclama como Basílica de Mayor, pero todo se reduce a mostrarnos como templos vivos del Espíritu Santo, y hermosamente el Señor nos invita a vivir de su presencia, de su gracia y de su bendición. Escuchemos el Evangelio del día para disponernos con gracia de su Santo Espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus bueyes y ovejas, y a los cambistas los colgó las mesas y los tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después se intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que habían dicho aquello y creyeron en las Escrituras y la palabra que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana que el Señor nos invita a reflexionar sobre esta hermosa palabra del Evangelio de San Juan, que nos está diciendo que Jesús va rumbo a la fiesta judía en Jerusalén, la Pascua que se le llama así. Jesús estuvo con toda la fuerza de gracia en la predicación 3 años. Significa que 3 veces subió al encuentro de esta expresión, y las veces que subió, pues las anteriores se infiere que no vio ese desfiguro de ofertas y demandas. ¿Qué quiero decirte con ofertas y demandas en el templo? Pues resulta de que cada uno de las familias tenía que ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones, los más pobres, un cordero cebado o un borrego, y ofrecer lo que ellos daban gracias por sus hijos que tienen salud y prosperidad, o el diezmo de sus agricultura, el 10% de la semilla. Acordémonos aquella vez que dice que ustedes que vacían la semilla y que hacen ostentación de que esos sacos y esas realidades, por consiguiente, se las cambian la cebada por trigo, y hacen esa situación de ventas. Ustedes que venden al esclavo por un par de chanclas, y venden y alteran las balanzas. Entonces, toda esa situación se está manifestando en el atrio del templo. Jesús ya lo observaba, pero no lo observaba
con esa situación, de tal manera que hasta hay una mesa de cambio, una mesa de cambistas. ¿Qué quiere decir cambistas o cambio, monedas de cambio? Pues que la moneda natural que corre en la situación económica, en la compra y venta, esa moneda no podía entrar al templo, porque era una moneda impura. Ahora, si tú me das una moneda de 10 pesos, dice de acuerdo al contexto judío, yo te voy a recibir la moneda allá en la mesa de purificación. Allá te la tienen que cambiar porque esa moneda no puede entrar porque es impura. Pero allá en la mesa te daban 8.50 por tu moneda, o 8 pesos. Y allá en la mesa ya se quedaban 2. De tal manera que cuando entraba ese proceso de las mesas de cambio, entraba para que se purificara tu dinero y pudiera valer dentro del templo. De tal forma que cuando nosotros entramos, ahí entramos y ya nos quitaron dinero dentro del dinero. Más aparte yo llevo a ofrecer un cordero, y el cordero por consiguiente está digno, está limpio, está incluso de toda forma lo quiero presentar intachable. Pues ellos me rebotaron mi cordero, pues, diciéndome que ese no era cordero puro, que tendrías que ir al granero, que tenemos corderos disponibles que son permitidos por el sacerdote y que son puros. Entonces ellos recibían al cordero por nada y le vendían al cordero digno. El judío tenía ese espíritu de querer cumplir, pero encontraban un camino amplio de negocios, un camino amplio de cosas que no van en torno al sentido. Por eso Jesús, cuando llegó, encontró toda esta mercadería, y por eso dice con enojo: mi casa es casa de oración, no una cueva de ladrones. Tú y yo, cuando vamos a hacer oración, ni siquiera podemos negociarlo, porque tenemos que sabernos ofrendar, ofrecer. Y cuando nosotros sabemos ofrendar y ofrecer, sabemos que nosotros no tenemos nada para ofrecerle a Dios ni aumentarle a Dios algo. Solamente debemos de ser agradecidos. El término agradecimiento está ampliamente expreso en ese caminar. Por eso mismo, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, las estamos escuchando donde el pueblo de Israel sabe ofrecer, sabe entregar, sabe ser agradecido, pero que otros judíos empiezan a negociar ese agradecimiento, y ese espíritu se hace un nudo entre la ofrenda y Dios. Un nudo donde pues la feligresía sale bien herida, bien raspada, bien lastimada. Y de esa manera Jesús se enoja tanto que agarra un corcel, un chilillo, un cinturón, y empieza a sacar a todos los animales que hay, todos los que hay ofertando, o todos los que dicen ellos que son puros, y los sacan del templo, porque mi casa es casa de oración. Figúrate que dentro del templo ya se está un mercado. Vete al mercado Hidalgo, vete al mercado Malibrán, cómo está sucio de todo, y están ofreciendo sus productos. Bueno, pues el mercado es mercado, ahí no podemos tener tantas exigencias, aunque los locatorios tengan esa situación de higiene y esa situación de poder limpiar constantemente, porque ellos saben que quiere verse presentable su negocio para poder ofrecer su venta, y eso es digno. Pero en el templo que tenemos que tener mucho cuidado. Y tú puedes decir: padre, pero pues sale lo mismo, porque hoy los sacerdotes estamos ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo y ofreciendo. Y esa situación hay muchos realmente, que yo no lo voy a encubrir, que muchas veces nuestros hermanos tienen ese espíritu de estar en una venta continua de sacramentos, en una venta continua. Y bueno, aquí lo que se apega, aquí lo que en esta parroquia se estila, primero es la formación. Padre, quiero bautizar. Sí, mira, tenemos las pláticas de bautizo, que todavía no tenemos una situación que sean muchas,
Son comúnmente 3 pláticas, aquí son 2. El viernes, ¿cómo se llama? El primer sábado de mes y el primer domingo de mes son 2 pláticas. Y después de ese sentido, tener el encuentro con Jesús en la Eucaristía, venir a la Eucaristía para poder saber que te vas a consagrar. Y lo primero que la gente llega a la oficina, padre, ¿cuánto vale? Y ese estilo que se manifiesta, yo ciertamente me enojo porque ¿cuánto vale? Como que me están diciendo como Judas, véndeme a tu Cristo, véndeme a tu Jesús, necesito mi papel, necesito mi sacramento, necesito esto, ¿cuánto vale? Y a mí me puede, no contesto vulgarmente porque no lo suelo hacer, pero cuando la gente me dice eso, recuerdo te soy exacto, 5 días de mi estancia aquí llega un compadre que quería un documento para su pariente, un documento de pláticas de bautizo. Le digo, sí, te lo puedo dar siempre y cuando tu pariente venga, necesito esta información de él, está casado por la iglesia, no está casado, tiene que tener esa documentación dentro de lo cual no está casado. Y por consiguiente tener ese proceso de enseñanza para alcanzar el cielo, ese proceso de enseñanza para tener esa conciencia que te vas a recibir a Jesús. Y este compadre, no, padre, dime cuánto vale. Él no es casado, él quiere ser padrino en otro lugar. Es más, es pudiente, si quiere va a venir a darte un donativo. Pues claramente cuando escuché esa situación así tácita y enérgica, le digo, hermano, pues creo que te equivocaste de parroquia porque realmente no realizo esos actos. Y si tú vienes a pedirme a alguien por alguien, intercediendo por alguien que te está dentro de la oscuridad, te estás quedando con la oscuridad y con su dinero. Quédatelo, porque me imagino que ya te dio dinero para que lo hicieras. Quédatelo. Y realmente aquí lo que vamos a hacer es una marcha de formación para saber qué es lo que vas a recibir y cómo lo tienes que recibir, santificando. Esa es una casa de oración. Y esas exigencias, por consiguiente, tenemos ese ofrecer de gracia y bendición. Ahora que estamos con lo de las criptas, hay una señora que me dio un halago, pues sí, mi soberbia, mi orgullo respondió al halago. Y me dice, padre, le agradezco porque me doy cuenta que usted no hace negocios con el dolor ajeno. No negocia el dolor ajeno. Entonces yo la escuchaba y dice, sí, porque pues las criptas aquí que están ustedes dando, eso es una ganga, una oferta de criptas. Y pues realmente, miren, en estas parroquias son así, ya está, y tantos. Uno me llegó a decir la cantidad exorbitante de la cual le cobraron. Le digo, no puedo creértelo, no quiero creértelo. Pues yo creo que usted no quiere creerlo porque es su hermano. Y le digo, sí, no quiero creértelo, pero el Señor no se te olvide que nos va a pedir cuentas a nosotros y nos va a pedir cuentas más, porque estamos dentro del Evangelio, en este Evangelio que dice que mi casa es casa de oración. Y entonces esa señora fue muy agradecida al decir que está llena de ese espíritu. Y bueno, pues yo vuelvo a repetirte, es el caminar de la formación, del cómo conocemos a Él, de cómo nosotros conocemos su presencia, su gracia y su Santo Espíritu. El cómo lo conoces es como tú caminarás reflejando la gracia del Señor. Por eso mismo tú tienes que darte cuenta que lo que haces, vente hijo, vámonos a misa, porque tu mamá, porque tu tío, porque tu abuela está enferma. Entonces vamos a misa con el dolor y volvemos a caer en la negociación.
Pero si no le duele nada a la mamá, no le duele nada a la abuela, no le duele nada a la esposa, entonces no vamos a misa. Ese es también la misma proceso de negociación que hacemos en esa casa, cuando es casa de oración y no es una cueva de ladrones. Es que vamos a hacer la novena de cierto santo para que nos acompañe en nuestro trabajo, y le volvemos a negociar. ¿Y cuántas veces nosotros negociamos esa situación que nosotros debemos de darnos cuenta que no va acompañándonos? Hoy el Señor nos invita a abrir nuestro corazón, a disponernos en su presencia, porque día a día debemos de darnos cuenta que ese es el plan, que nosotros sigamos el reflejo de Jesús y que nosotros vayamos proyectando su luz porque yo no tengo una luz, yo no la tengo. A mí me viene de Jesús, al Jesús que le dejo entrar desde mi oración en la mañana, a mí me viene de Jesús, del Jesús que le oro todas las mañanas, al Jesús que todas las mañanas me levanta para hacer mi oración de oficio y de lectura de laudes y me prepara para poder disponerme de qué es lo que sigue reflexión, que sigue la transmisión, y podernos nosotros reflejar qué es, para qué te levantaste hoy en este día nuevo, tan fresco, y por eso tan fresco está más nuevo y tan lleno de gracia y bendición. Oye, Padre, pero si tiene calor y hace mucho sol, ¿no es un día nuevo? Sí, es un día nuevo, pero con una perspectiva distinta. Ahorita con este fresco o esta sonda gélica, para ti y para mí es específicamente muy relajante, muy así como que, muy así, más, así como que vamos a darnos un descanso, ¿no? Un relax. Pero realmente el Señor nos invita a ser templos vivos del Espíritu Santo. Hoy, hermanos, en el Señor, nos dice el Señor, destruyan ese templo y en 3 días lo construiré. Y nos habla el Señor de ese caminar de gracia y bendición. Y por consiguiente, aquellos hablan confiados en su materia. Señor, pero si 47 años fue suficiente para construir ese templo y tú dices que en 3 días, pues date cuenta cuántas veces nosotros pasan los años y tendrás 47 años, tendrás 50 años, y cómo está roído y destruido tu templo. Cómo está roído y destruido tu templo. Hermoso sentía ahorita que me recuerdo, dice, así como tú tienes, si quieres un templo iluminado, como dice, mira. Sí, en la vida de los santos, ahorita me vino la idea. Ahí va. Dice aquí, esperemos el día que lo cuente de rápido. Acá está. ¿Deseas encontrar limpia la basílica? Pues no ensucies tu alma con el pecado. Si deseas que la basílica esté bien iluminada, Dios desea también que el alma no esté en tinieblas, sino que sea verdad lo que dice el Señor, que brille en nosotros la luz de sus buenas obras y sea glorificado aquel que está en el cielo. Del mismo modo, tú entras en la iglesia y así Dios entra en ti, en tu alma, como tiene prometida, habitaré y caminaré con el Señor. Por eso mismo te estoy diciendo, aquí está, de donde lo puedes encontrar, Epres Liturgia. No se te olvide, esta es una aplicación donde tiene todas las oraciones, las que te estoy compartiendo, que es específicamente, que se llama oficio de lectura, que es la primera, después se llama laudes, después se llama tercia, después se llama sexta, después se llama nona, después se llama víspera, después se llama completas. Todo el ritmo de oración que debemos de exigirnos como templos vivos del Espíritu Santo. Hace un buen que el Señor nos permitió, cuando llegamos, dije, vamos a ver, y recibí el primer recibo de luz, bien alto, correcto. Y yo dije, pues ¿cómo podríamos contrarrestar para que no venga la luz alta, el pago de la energía?
Ya le hablo a mi hermano, oye, estas lámparas que estás viendo aquí, estas lámparas me consumen mucha luz. Dice, sí, te consumen en dos niveles, una la balastra y otra en la misma energía para la iluminación, que son tubos de gas. Entonces yo dije, ¿y si me beneficiará cambiarlos por luz LED? No, pues hermanos, un tubo de luz LED te puede iluminar lo que puede gastar lo de tres módulos de ese tipo de iluminación. Entonces se cambió gracias al donativo de un hermano de Cardel, cambiamos los donativos de dos chicas, de dos familias de nuestro consejo, cambiamos las luces y los donativos que todos tienen han servido para tu servidor acompañarme en los gastos. Cambiamos las luces y se ve bien iluminado, se ve muy hermosa iluminado en las tardes de oscuridad, en las tardes de mucha luz, y se observa hermosamente esa iluminación. Entonces hoy dice la vida de este santo, cuando escribe que así como quieres que esté iluminado el templo, tiene que tener tu alma, no tiene que tener tu alma oscuridad. Y bueno, pues hoy estamos celebrando este día de la dedicación y nos está invitando el Señor a ser buenos templos vivos del Espíritu Santo. Bendecido seas, hermano, en el Señor, que el Señor te llene de gracia y bendición. Eres templo, eres el templo más hermoso, andante, el templo que proclama, dice el Papa Juan Pablo II, en la gracia del Señor, en divina memoria, que el Señor lo tenga en su gloria, dice que tú eres el Evangelio viviente, eres el Evangelio que debe de proclamarse en el caminar, como en tu forma de vestir, como en tu forma de hablar, como en tu forma de tratar, como en tu forma de observar. Y conforme lo haces así, estás mostrando ser templo vivo del Espíritu Santo. Hoy te invito en el nombre de Jesús a que recuerdes, estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán, y el Señor te colme de gracia, fortaleza y bendición en este día de gracia en mi Señor. Bendecido seas.